Muy buenas tardes, amigos de Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y continúan revelándose audios de escuchas legales, hay que decirlo así, de los dinámicos del centro. Esta organización criminal, como lo ha calificado la Fiscalía, donde se tramitaban de manera irregular licencias de conducir en la región de Junín, en la Dirección de Transportes. Y en estos audios que ha salido y que ha sido parte de una investigación de nuestros compañeros Alexander Villarroel y Alfredo Luna Victoria, se ha evidenciado una serie de negociados de tramitadores donde daban las licencias de conducir sin aprobar el examen médico. Estamos hablando de licencias de conducir para daltónicos, con tal de ganarse unos cuantos soles. Si usted quiere saber más sobre estos audios, puede obtener la versión impresa de Perú 21. Pero para analizar ese tema a profundidad, estamos acompañados del doctor Luis Quispe Candia, quien es presidente de la ONG Luz Ámbar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son los delitos que se estarían cometiendo tramitando estas licencias de conducir a daltónicos? Obviamente tenemos el delito contra la fe pública y probablemente va a haber un concurso de delitos además porque ha sido una organización criminal quien ha estado encargada de desarrollar esta irregular o ilegal emisión de licencias de conducir. Creo que es importante, por un lado, aclarar cuáles son las responsabilidades de cada quien. De acuerdo a la normatividad vigente, en la ciudad de Lima, la autoridad competente para emitir las licencias de conducir de clase A, es decir, para vehículos livianos y mayores, es el Ministerio de Transporte y el centro de evaluación es el Automóvil Touring Club. Y tenemos los centros médicos que son diversos, que hay más de un centenar en la ciudad capital y mucho más en el interior del país. El Touring Club también tiene un centro de evaluación en la ciudad de Trujillo. En el resto de las ciudades, en el resto de las capitales de departamento, las autoridades responsables de la emisión de licencias de conducir son los gobiernos regionales. Y lamentablemente son en estas entidades donde se dan estos visos de corrupción. En Junín, evidentemente, lo que vemos ahora es un escándalo, es una muestra de lo que puede estar ocurriendo en otras regiones también. No es ajeno a ello, hay denuncias de ese tipo de accionar en otras regiones y por eso es importante que otras autoridades intervengan. La Contraloría General de la República y obviamente la Fiscalía, que es la autoridad titular de la denuncia penal. Usted, que es experto en estos temas, hay que recalcarle a la ciudadanía cuál es el procedimiento, ¿no?, normal para obtener una licencia de conducir. Por ejemplo, ¿qué es lo que se evalúa, ¿no?, y cuál es la forma regular por el que se debe ir para obtener una licencia? El Estado, al entregar una licencia de conducir a un ciudadano, se requieren 3 condiciones. Primero, un buen estado de salud. Para eso es el examen psicosomático, que se da en los centros médicos autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no en cualquier lugar. Y este examen es para garantizar que está en pleno estado de salud el postulante a una licencia de conducir. El otro examen es el examen de conocimientos de las normas de tránsito. Es el Reglamento Nacional de Tránsito. En este examen, por ejemplo, lamentablemente solamente son 200 preguntas que ya están publicadas en la página web del Ministerio de Transportes. Deberían ser muchas más, es decir, deberían haber una base de datos por lo menos de 1.000 o 2.000 preguntas y sea aleatorio y no se pregunte, digamos, las 40 preguntas que se hace, que es sumamente fácil responder. Debería de exigirse que lean todo el reglamento y se les tome un examen de una base de datos por lo menos de 2.000 preguntas. Y el tercer examen es de manejo, es decir, garantizar que esa persona que postula tiene las condiciones y tiene la pericia suficiente y necesaria para obtener la licencia de conducir. Estos exámenes son los que lamentablemente en Junín han sido soslayados, tanto el examen médico como el examen de conocimiento. Y se tiene, no sé si usted tendrá en su data, ¿cuántos accidentes de tránsito se han venido cometiendo en Junín?
No tengo la cifra exacta en este momento en Junín, pero evidentemente no solamente son ciudadanos de Junín. Cuando existe este tipo de mafia, van de todo el Perú, porque saben perfectamente que en ese lugar, pagando un dinero, van a obtener una licencia de conducir. De modo que el daño está hecho. En nuestro país ocurre aproximadamente 96.000 accidentes de tránsito, 56.000 lesionados y más de 3.000 muertos. Es lo que ocurre todos los años. De modo que probablemente de estas vidas, muchas de estas vidas, es producto de conductores que han obtenido la licencia de conducir de esta forma absolutamente irregular, ilegal, siendo parte pasiva de las mafias que se están enriqueciendo en el caso de Junín y probablemente también en otras regiones. ¿Qué tipos de sanciones hay o proceden en este caso? La Fiscalía, al haber encontrado ya las pruebas suficientes, va a denunciar ante el juez y el juez debe sancionar, como he dicho ya, por un concurso de delitos. Además de contra la fe pública, hay un concurso de delitos probablemente que la Fiscalía va a determinar, y lo importante es que la justicia sea severa con estos sujetos, que la sanción sea ejemplar, porque no solamente se tratan de empleados que están inmersos en este negocio, en esta corrupción, sino son los altos funcionarios del gobierno regional. ¿Cómo es posible que la población pueda confiar en estos funcionarios, en estos altos funcionarios a quienes los han elegido con voto popular, y lamentablemente nos encontramos con un hecho como este? Y que no solamente, digamos, está comprometido estos trabajadores y ese dinero, digamos, para su beneficio propio, sino inclusive, como se está ventilando en los medios, ese dinero ha servido incluso para campañas políticas. Entonces ya la situación se agrava mucho más. El daño moral que causan al país es irreparable. Claro, me refería más que todo a la sanción administrativa, porque hay funcionarios que todavía estaban ejerciendo, obviamente, las funciones dentro de este gobierno regional en Junín y que pues merecen una sanción inmediata, ¿no? Además de la sanción penal. Claro, me imagino que ya el Ministerio de Transportes habrá hecho las coordinaciones necesarias con su procurador para que retiren a estos funcionarios, que si son empleados del Estado propiamente. Asimismo, también la Fiscalía ya ha tomado las acciones pertinentes. Hay algunos que todavía no se han presentado o se han dado la fuga, que deberán ser capturados y puestos a derecho. Lo que hay que señalar como raíz de fondo también, Mayra, es de que esto se da porque en los gobiernos regionales los trabajadores son contratados temporalmente, no tienen una estabilidad jurídica, una estabilidad laboral. Entonces estas personas entran con el gobernador, son personas de confianza, termina su gestión y se retiran y viene otro gobernador y lleva también igualmente a su gente, como decimos comúnmente. Entonces estas personas, si el anterior gobernador ha sido un hombre honesto y ha puesto orden, probablemente eso termina cuando termina su función. Y el que releva a este gobernador es otra persona absolutamente distinta y proclive a la corrupción, pues lamentablemente experimentaremos lo que estamos comentando el día de hoy. Creo que es importante tomar otras acciones. El Ministerio de Transportes, con estas experiencias, debería o restituir la responsabilidad al propio ministerio, que sea el Ministerio de Transportes quien tenga la responsabilidad en estas regiones y no así los gobernadores. Habría que perfeccionar la ley en ese sentido. O lo otro podría ser que los gobiernos regionales, evidentemente con un mandato legal, tengan que necesariamente suscribir convenios con sociedades, con instituciones de la sociedad civil, para garantizar de que se neutralicen estos actos de corrupción. Por otro lado, también es importante subrayar de que estos hechos que son ahora puestos en evidencia se están dando en otras regiones. Lo han manifestado en Nica, hay en otros lugares también. Sería importante que intervenga inmediatamente la Contraloría General de la República y la Fiscalía. La Fiscalía tiene las Fiscalías de Prevención del Delito. Estas autoridades son quienes tienen que estar previniendo precisamente el delito. Ahora estamos viendo cuando las cosas se han consumado. Hay una gran responsabilidad en el Ministerio Público. Los fiscales de prevención del delito tienen esa tarea de prevenir, de investigar antes de que se consuma el delito.
y prevenir precisamente para evitar estas situaciones tan engorrosas. Doctor Quispe Candia, yo le quería consultar ya para finalizar la entrevista, ¿qué tan importante es otorgar las licencias de conducir tomando todas las medidas de seguridad? O mejor dicho, ¿qué tan perjudicial podría ser otorgar una licencia de conducir sin importar y distinguir la condición médica de cada persona, como lo han estado haciendo y se han evidenciado en esos audios? Como he señalado, el examen médico es fundamental. No se puede dar una licencia de conducir a una persona que no tiene las condiciones físicas normales, sanas, tanto el estado físico como el estado mental. Por eso, lo que hay que subrayar es cuando el Estado entrega una licencia, le da bajo dos condiciones. Primero, le da la posibilidad del riesgo permitido, así llama la norma. Es decir, maneja una máquina corriendo el riesgo que puede hacer daño con esa máquina. Pero a la vez se le responsabiliza porque tiene también el deber de cuidado. Es decir, es responsable frente a las lesiones o muerte que cause conduciendo una máquina. Lo que ocurre es que hay que perfeccionar nuestra norma. En nuestro país no existe el delito contra la seguridad vial. Los accidentes de tránsito son señalados como delitos culposos, es decir, delitos involuntarios, fue sin querer, fue fortuito, y no es así. Los accidentes de tránsito tienen un responsable, sea el conductor o sea el peatón, pero hay un responsable, y eso debe estar claramente señalado en el Código Penal como delito contra la seguridad vial. España, entre otras medidas, adoptó y perfeccionó en ese sentido, incorporó el delito contra la seguridad vial en su Código Penal. Nosotros desde Luz Ámbar estamos en esa tarea. Ojalá que en el próximo Congreso podemos llevar este proyecto de ley para incorporar el delito contra la seguridad vial en el Código Penal y de esa forma se pueda sancionar drástica e inmediatamente a quienes infrinjan la norma del tránsito. Muchísimas gracias, doctor Quispe Candia, por acompañarnos haciendo este análisis exhaustivo sobre lo que ha revelado estos audios de escuchas legales de la Fiscalía, donde se evidencia estos manejos irregulares con la tramitación de licencias de conducir en Junín. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias también. Bien, fue entonces el doctor Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, que ya terminó su conclusión diciendo que solamente el Ministerio de Transportes debería tomar cartas en el asunto, y no solamente esta entidad, sino también la Contraloría, para que estos actos de corrupción no vuelvan a ocurrir. Buenas tardes, permiso.